Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar el tema el texto. Para esto, les voy a presentar unas diapositivas que va a permitir mi explicación. El texto. Vamos a comenzar con el concepto. Con el concepto de qué es un texto. El texto es una unidad comunicativa compleja que tiene una intencionalidad en una situación concreta. Un texto puede ser oral o escrito y este va a tener un sentido desde un punto de vista lingüístico. Ahora nosotros vamos a ver que el texto tiene tres características o propiedades del texto. Estas propiedades del texto son la adecuación, es decir, todo texto debe estar adecuado de acuerdo a la situación del receptor y también del mensaje. La coherencia significa que el texto debe tener un sentido global. Todos los elementos que componen un texto, conectores, palabras, verbos, adverbios, deben tener o deben ir en función al mensaje del texto. La cohesión. Todos los elementos deben estar articulados y tienen que tener coherencia. ¿Qué significa eso? Que tienen que tener una estructura dependiendo de nuestro receptor. Vamos aquí a ver no solamente estos tres elementos, sino también para poder ver y analizar un texto, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la claridad. ¿Qué significa eso? Que debe ser comprensible para el lector o para el receptor. No tenemos que utilizar palabras que sean ambiguas. Segundo elemento, también el texto, cuando nosotros elaboramos un texto, debe respetar las normas de la lengua o del idioma para que todos puedan entendernos. Otro elemento que hemos visto es la adecuación, es decir, que debe estar en una situación comunicativa, debe estar construida en función a lo que se desarrolla el punto de vista del emisor. Recuerden que cuando nosotros hemos trabajado lo que es la comunicación, hemos visto que no solamente tenemos que transmitir un mensaje, sino tenemos que tomar en cuenta incluso el contexto del mensaje. El otro elemento que hemos visto es la coherencia, la selección de la información, qué cantidad se le va a brindar de acuerdo al grado de nuestro receptor, de la edad de nuestro receptor, la calidad de la información, o sea, las ideas claras y comprensibles, de tal manera de que vayan de forma progresiva y ordenada. Debemos entender que también tenemos que buscar una estructura de la información. Todo tipo de texto tienen diferentes estructuras. Por ejemplo, la carta tiene una estructura, la narración tiene otra estructura y el texto expositivo otra estructura, que vamos a ir viendo luego. También vamos a ir viendo la progresión temática, es decir, la articulación de las ideas, que van a ir desde la información nueva y a medida que vamos a ir añadiendo información nueva, también vamos a ir añadiendo información conocida, con ejemplos, con gráficas que nos permitan entender mejor cuál es el tema. Y la distribución de los párrafos. Cada párrafo debe expresar una idea. Unas pueden expresar, por ejemplo, las características, otras pueden expresar los tipos, otras pueden expresar la importancia. Entonces nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos a ir armando esta estructura para que cobre coherencia y sentido al receptor. Luego también tenemos la cohesión. ¿Qué significa la cohesión? Es la conexión entre los elementos lingüísticos. Todos los recursos que podamos utilizar, por ejemplo, sinónimos, antónimos, podamos utilizar pronombres, sustantivos, adverbios, aquellos que nos van a permitir cohesionar una idea con la otra. Tenemos diferentes tipos de textos. Vamos a denominar que vamos a utilizar a los textos narrativos y a los textos expositivos. Los textos narrativos es aquel que se cuentan sucesos reales o imaginarios.
Mayormente estos sucesos pueden ser ficticios o pueden ser reales. Y los personajes también. Un elemento que vamos a ver es que siempre se van a desarrollar en un lugar y en un tiempo determinado. Lo más importante de un texto narrativo es que son sucesos, son acontecimientos que nos van contando de manera ordenada, de manera secuencial en tiempo y en espacio. Por lo tanto, esto significa que tiene una estructura, ¿no? Entonces, en los textos narrativos nosotros vamos a ver que nos van a contar esta historia y estas acciones van a conformar lo que llamamos un argumento. También vamos a ver que van a existir personajes y estos personajes que pueden ser ficticios o reales van a estar en un tiempo y en un espacio determinado. Esta estructura de los textos narrativos, esta estructura van a ser el inicio, luego el inicio donde nos van a presentar a los personajes, nos van a presentar el tiempo y el espacio en que se va a desarrollar la obra. Luego va a estar el núcleo, donde se va a presentar un problema, un conflicto, que luego el personaje va a ir entrelazándose y que además también este conflicto pueden surgir nuevos conflictos, pero más pequeños relacionados con el conflicto central. Finalmente vamos a entrar al desenlace, en el cual es cómo se va desenvolviendo el conflicto, que puede estar positivo o negativo para el personaje. Otro elemento que vamos a ver es el punto de vista. En el tipo de texto narrativo encontramos también al narrador, en el cual nos puede contar la historia, ¿no? Que puede estar en primera, en segunda o en tercera persona. Luego también tenemos los textos expositivos. Un texto expositivo tiene el propósito de informarnos diversos temas. Nos van a exponer las ideas de manera clara y precisa. Por lo tanto, este tipo de textos lo que va a buscar es informarnos y darnos conocimiento acerca de un tema específico. ¿Cuáles son sus características? Las características que vamos a encontrar es que siempre va a utilizar un lenguaje objetivo y preciso. Luego, va a estar escrito en tiempo presente. Pueden ser todo tipo de información, o sea, de textos, por ejemplo, como los manuales, folletos informativos, reportajes, infografías, biografías, donde siempre van a predominar la descripción de hechos y objetos. También vamos a ver que no nos van a dar ningún tipo de opinión. Y pueden haber dos tipos de textos en los expositivos, los divulgativos y los textos expositivos especializados. Los textos divulgativos está dado especialmente para un público general que puede hablar de un tema en el campo de la educación, de la salud, del deporte, algo que se ha descubierto, una información que nos puede permitir mejorar nuestro día a día. Pero también podemos encontrar los textos especializados, aquellos que van dirigidos a una población determinada, es decir, a una población especializada en el área donde el cual van a utilizar un lenguaje más técnico. ¿Cuál es la estructura de los textos expositivos? La estructura de un texto expositivo es que va a estar en la introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción nos van a dar a conocer el tema, y en el cual se va a utilizar un tono ameno, sugerente, el cual nos va a permitir que nos despierte nuestro interés como lectores. En el desarrollo nos van a presentar la misma idea central, pero ya desarrollada, sustentada, fundamentada, explicada, de tal manera que nos va a permitir un análisis objetivo de los hechos que nos están proporcionando información. Y finalmente, la conclusión es una síntesis, una recopilación de toda la información que se nos ha expuesto, donde nos puede dar la importancia del tema y también nos puede permitir hacer proyecciones, o sea, investigaciones a futuro. Este es el tema que hemos trabajado hoy día. Espero que hayan entendido. Cualquier consulta, por favor, por el grupo de WhatsApp. Y
el trabajo y el organizador gráfico del tema está presentado en el documento que también que se les está brindando a través de Word. A ver.